¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Le doy la más cordial bienvenida, a Beca Duncan y Hola, nos acompaña la maestra en Historia, Eva Martínez. Nos ha citado, estamos en una zona muy antigua de la ciudad, próximos a la Lagunilla, en un tramo de República de Chile, al lado de una placa que habla de que en algún momento, en tiempos de la Nueva España, esto se llamó la calle de los Gachupines. Así es. Los Gachupines, como usted sabe, pues era el nombre despectivo que se le daba a los peninsulares, dado por los criollos en un momento en el que comenzaron tensiones inmensas desde que, pues casi desde el siglo XVI, desde que se da un decreto para que los hijos de los conquistadores pierdan las encomiendas, ya no las puedan seguir utilizando, y además todos los cargos públicos quedaban en manos de peninsulares. Esto provocó desde la primera generación de criollos una serie de molestias que culminaron con la conspiración de 1556, llevada a cabo por el hijo de Hernán Cortés, acompañado por Alonso de Ávila, los hermanos de Ávila, que son degollados en el Zócalo capitalino y cuya casa fue derribada y sembrada con sal. Marcaba el inicio de una serie de rivalidades entre criollos y gachupines. Por ahí hay un poema del siglo XVI, que, a ver si me permiten, que es cómo los gachupines maldicen a México, diciendo: aquí hay minas sin plata, sin verdad mineros, mercaderes por ella codiciosos, caballeros de serlo deseosos, con mucha presunción bodegoneros, mujeres que se venden por dinero, dejando a los mejores muy quejosos, calles, casas, caballos muy hermosos, muchos amigos, pocos verdaderos, negros que no obedecen a sus señores, señores que no mandan en su casa, jugando sus mujeres noche y día, colgados del virrey mil pretensores, tiangues, almoneda, beetría, aquesto en suma en esta ciudad pasa. Esto decía el gachupín que maldecía México. Le contestaban los criollos. Estos eran hojas volantes que se repartían por las calles de la ciudad alentando este odio. Contestaban los criollos al advenedizo: viene de España por el mar salobre a nuestro mexicano domicilio, un hombre tosco, sin algún auxilio, de salud falto y de dinero pobre. Y luego que caudal y ánimo cobre, le aplican en su bárbaro concilio, otros como él, de César y Virgilio, las dos coronas de laurel y roble. Y el otro, que agujetas y alfileres vendía por las calles, ya es un conde en calidad y en cantidad un fúcar, y abomina después del lugar en donde adquirió estimación, gusto y haberes, y tira la jávega en Sanlúcar. Eran estas hojas volantes que se repartían, salían de las imprentas y que circulaban por la ciudad alentando este enfrentamiento. Me imagino que este callejón de los Gachupines en algún momento es el lugar a donde llegaron a instalarse una serie de peninsulares. Sí, el nombre por eso lo tiene, ¿no? Callejón de los Gachupines, pero ya para finales de la época virreinal, pues estos gachupines van a tener hijos que ya no van a ser gachupines, van a ser criollos. Criollos, sí. Y aquí pues va a haber una serie de criollos pobres viviendo como a los márgenes un poco ya de la Plaza Mayor. Criollos, ¿no? Pobres. Sí. Y entonces este punto es muy importante, Héctor, Beca, porque, bueno, el barrio en sí de la Lagunilla, ya estamos muy cerca del barrio de la Lagunilla, sí, tiene una historia muy importante con respecto al país, porque aquí tuvo lugar, digamos, la resistencia más cruenta en la guerra de conquista. Así es. Y en la guerra de independencia igual va a tener una importancia enorme, porque aquí ni más ni menos que va a estar la casa de uno de los conspiradores, de los primeros Maestra, conspiradores para independizar. ¿por qué estamos hablando de esto? No lo hemos explicado, ¿verdad? Que ¿por qué nos trajiste a perseguir estos lugares de conspiraciones? Así es. Pues Héctor y Eka, les cuento que siempre se habla, estamos festejando ya las fiestas patrias en este mes de septiembre, y siempre se habla de que las conspiraciones tuvieron lugar en el Bajío, ¿no? Es decir, Querétaro, Valladolid, San Miguel, Corregidora. ¿no?
Las juntas donde Allende, Aldama, Hidalgo. Y en el imaginario solamente está el Bajío, pero pareciera que la Ciudad de México es pasiva, indiferente, hasta apática, y no fue así. Y la idea es un poco desmontar esta creencia que tenemos de que la ciudad estuvo como aparte, que realmente participó de manera muy activa. Bueno, de hecho, una de las primeras conspiraciones, así es. Muchos intentos de rebelión, ya lo decíamos, desde 1550 y tantos. Luego llega el caso de este personaje, no sé si es posterior, Guillén de Lampart, ¿no? Así es. Que llega con la idea, un personaje fascinante. Hay un libro de Julio Jiménez Rueda que se llama Vidas reales que parecen imaginarias. Y una de las historias más hermosas es la de Guillén de Lampart. Qué bonito título. Sí, es maravilloso. Además, las historias que contiene son muy interesantes. Recurrió a archivos de la Inquisición, a documentos poco conocidos, fue almacenando y entonces hizo una serie de historias entre las que figura este personaje que soñó con arrebatarle a la corona el virreinato y colocarse él a la cabeza. Es un personaje que acaba enloquecido, metido en las cárceles secretas de la Inquisición, pues no sé si decirlo, pero dicen que comiéndose su propio excremento, ya en un estado verdaderamente demencial. Pero bueno, pues son pasajes de la inconformidad que los 3 siglos de virreinato dejaban en una ciudad en donde chocaban una y otra vez los españoles con los criollos y con las otras castas. Entonces, estamos en el Callejón de los Gachupines, todavía tiene un aire muy decimonónico, Beca. Sí, definitivamente las casas aquí se conservan bastante bien, digo, no en las mejores condiciones, pero efectivamente lo que vemos es ya un poco más porfiriano, pero nos ayuda a imaginar cómo era el entorno de estas conspiraciones de las que nos vas a platicar. Así es, Beca. Y bueno, pues les cuento, Héctor, Beca, que aquí vivió en el Callejón de los Gachupines número 7 un ¿será por ahí criollo. Digo, pues no sabemos si sea la misma numeración. La misma numeración, supongo que cambió, yo pienso, Debe haber cambiado, sí. Debe haber cambiado. Cerca de esta esquina que es hoy Perú y Chile, ¿no? República Perú y República Chile. La investigación que he estado haciendo, el número 7 estaba exactamente en el tramo entre Perú y Nicaragua, ¿no? O sea, en este tramo debió estar la casa de Pedro de la Portilla. Era un criollo pobre que tenía como trabajo recaudar impuestos en la plaza de Santa Catarina, que como sabemos, la plaza de Santa Catarina pues tuvo en su atrio lo que sería como el primer mercado de la Lagunilla, y ahí él recaudaba impuestos, pero estaba muy enojado con este desprecio cotidiano que tenían los peninsulares hacia los criollos, los nacidos en América, y con este resentimiento había crecido y ya muy hastiado, decide empezar una conspiración en su casa en la que convence a algunos amigos suyos que también eran criollos pobres. Estamos hablando del año 1799, 10 años después de que los franceses hacen la Revolución Francesa. Es que ya están circulando todas esas ideas, claro. Están circulando todos esos libros, las ideas de la igualdad, de la libertad, una idea de un mundo distinto frente a este mundo anquilosado de las monarquías, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, es que esto que dices de la Revolución Francesa, creo que a veces de este lado del charco nos cuesta trabajo a veces entender la trascendencia que tuvo esto, pero lo que sucedió ahí sacudió a toda Europa, ¿no? Así es. La idea de que los monarcas podían ser asesinados por su propio pueblo, ¿no? Es que fue algo fuertísimo, o sea, fue un escándalo esta noticia de que los franceses le cortaron la cabeza a sus reyes, fue algo que circuló por todo el mundo. Aquí estamos 10 años después de este acontecimiento, en 1799, ya convencionalmente ha acabado la Revolución Francesa, ya está Napoleón dando el 18 Brumario, ¿no? Allá en Francia, pero aquí ya están estas noticias, estas ideas libertarias de la Ilustración, y entonces Pedro de la Portilla convence a algunos oficiales de relojería, de platería, que eran amigos suyos criollos también. Pobres, exactamente, y también convence a algunos oficiales, algunos guardias de las plazas de la capital novohispana para que entren a la conspiración. En esos años, ahorita que vi el nombre antiguo de la calle, Puerta Falsa de Santo Domingo, qué nombre tan enigmático. Vamos a imaginar una acequia cruzando por esta calle, dividiendo, digamos, la ciudad. En la parte final de la ciudad, una acequia muy ancha que venía desde lo que hoy es Eje Central y daba la vuelta pasando por aquí. Existen descripciones de casas pues, muy abandonadas, muy precarias, un lugar sin luz.
con malos olores, un lugar donde comenzaba el abandono, digamos, del Estado y donde la gente se tenía que hacer cargo. Ahí tenemos una casa del siglo XVIII. Sí. Ya podría ser muy próxima a lo que estamos hablando. Igual Portilla vio al pasar por aquí estos muros y al ir planeando algo que me encanta, maestra, que es el nombre de esa conspiración, la conspiración de los machetes. Así es súper interesante. Y como dice Héctor, esta zona debió ser pantanosa además por las inundaciones, no tenía como este pavimento y pues era una zona marginal, ¿no? Claro. Vivían estos criollos pobres y pues la conspiración la van a llamar de los machetes porque se empiezan a reunir en la casa de Pedro de la Portilla, aquí, en el callejón de los Gachupines número 7, que está en este tramo de la calle, y pues Pedro de la Portilla empieza a tener todo un plan que era, ya tenían un proyecto bien diseñado, muy al estilo de las revoluciones del antiguo régimen Beca, que es como la Revolución Francesa, asaltar la Bastilla, ellos tenían como la idea, la intención de llegar al Palacio Virreinal, primero sacar a los reos de las cárceles, de las distintas cárceles de la ciudad, muy al estilo de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. El asalto a la Bastilla, claro. Luego ir al Palacio Virreinal, apoderarse de la persona del virrey, secuestrar al virrey. Son más o menos 50 conspiradores. 20. A 20 conspiradores que logran juntar 1,000 pesos de ese tiempo. 1,000 pesos en plata, 50 machetes. 50 machetes. Y o sables o espadas, pero digamos el pueblo le llama la conspiración de los machetes porque es con lo que pretendían, sin ninguna estrategia militar, sin ningún conocimiento de absolutamente nada, un poco ingenuamente, ir a liberar a la cárcel de la Diputación que estaba en el Zócalo, a los reos, para lanzarse al palacio, probablemente matar a los españoles, a los gachupines, hacerse con el reino. Así es. La idea era que Portilla tomara el cargo de virrey, en lo que se hacía una consulta popular y se decidía qué forma de gobierno era la que mejor quedaba, acomodaba a la Nueva España. Ellos eran partidarios de una república y instaurar un congreso al estilo de Estados Unidos. Pero bueno, como dice Héctor, fue muy ingenuo, ¿no? Porque realmente no tenían como un plan como más sólido, ¿no? Y entonces el virrey, bueno, Pedro de la Portilla comete el gran error de invitar a un primo suyo, que es Teodoro Isidoro Aguirre, a formar parte de la conjura. Y él ya había llegado de Guadalajara recién, aquí a la capital. Y lo que hace su primo es ir a delatarlo a la sala del crimen de la Real Audiencia. Y el entonces virrey duque de Azanza lo que hace es ordena que descaigan en la noche los alguaciles de la sala del crimen, con las manos en la masa los agarren conspirando y a todos los metan a la cárcel. Esto sucede de la noche del 9 al 10 de noviembre de 1799. Además venían de una serie de historias trágicas en la Nueva España. Estaba, por ejemplo, la rebelión de los esclavos negros. En dos ocasiones eran tan maltratados, eran tan infelices y tan sobajados los esclavos negros que muchos de ellos en dos ocasiones, en dos momentos distintos, con 80 años de diferencia, llevaron su hartazgo al momento de decir, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo todos los esclavos. Los esclavos negros eran en mayor cantidad que la población blanca de la ciudad. Se ponen de acuerdo, dicen que hablaban lenguajes africanos que los blancos no entendían, entonces se van poniendo de acuerdo para decir, vamos a ir por ellos, vamos a degollarlos a todos, vamos a poner un rey entre nosotros, vamos a dejar solamente vivos a los jesuitas para que les enseñen a nuestros hijos todo lo que saben, vamos a respetar la vida de las monjas para que se casen con nosotros y crezca una nueva descendencia, pero fuera de eso, a todos los demás los vamos a aniquilar. El castigo fue brutal. Los 33 negros es un relato que tituló Vicente Riva Palacio, que está en el Libro Rojo, cuenta cómo se da una de estas conspiraciones y cómo los 33 principales, esos días que ha vivido la Ciudad de México que no imaginamos, son conducidos en medio de la muchedumbre al Zócalo, subidos a un cadalso en el que son
hechos cuartos, es decir, descuartizados, ponen las cabezas y las manos en las entradas y en distintos puntos, bueno, los dejan ahí hasta que comienzan a entrar en un estado de putrefacción, luego los ponen en distintas entradas de la ciudad para que quien entre a la ciudad vea qué es lo que pasa. Esta es la justicia que manda hacer su majestad, ponen en unos letreros. Entonces había ya varias advertencias de que los españoles estaban parados sobre un polvorín que se iba haciendo cada día y cada vez más peligroso. En 1828, la rebelión de la Cordada, se lanza la muchedumbre al Parián, que estaba en el Zócalo, el mercado donde se vendían los productos de la nao de China, controlados por españoles, y se lanzan a quemar todo eso, a tratar de acabar con los españoles, que ese año son expulsados del país. Es decir, estamos a unos años de que todo estalle, de que todo reviente cuando pasa esto. ¿Cuál es el destino de Portilla? Es bien interesante porque a Portilla se le atraviesa además el cambio de virrey. Se va el duque de Azanza, se regresa a España y llega entonces el virrey Félix Berenguer de Marquina. Uy, y corruptísimo, el que se robó todo lo que pudo. Sí, prohibió los toros, prohibió la ropa indecente, que no anduvieran en harapos los indígenas porque daban pena. Decía otra hojita volante que repartían: para perpetua memoria dejó, porque lo único que hizo durante su gestión fue porque puso una fuente en el Zócalo. Entonces, una pilita que estaba en el Zócalo, y decían las hojitas volantes: para perpetua memoria dejó el virrey Marquina, una pila en que se orina, y ahí se acabó su historia. Fue el único hecho notable de Marquina, porque se quería incorporar a todos los arreglos de la ciudad, que eran muy de las reformas borbónicas. Marquina era como muy torpe, como que fue muy incapaz, recibió un virreinato muy convulsionado, se declara como muy incapaz. Y lo que hace Marquina es escribir al Consejo de Indias preguntando qué se tenía que hacer con estos conspiradores de los machetes, y le contesta el Consejo de Indias muy claramente: es que no tienes por qué preguntar, las leyes son muy claras, a los traidores a la corona no merecen otro castigo más que la pena capital, la horca, ¿no? Pero Félix Berenguer de Marquina no ordena ahorcarlos, porque le da miedo la reacción social. Como al duque de Azanza, dice: está tan tensa la situación aquí en la capital, que si me pongo a ahorcarlos ahí en la Plaza Mayor, se amotina todo el mundo, se viene aquí, revienta la bomba. Y entonces se quedan años, Héctor, en las cárceles, toda la guerra de independencia. Unos murieron, de hecho, en la cárcel de Corte, en la sala del crimen. Portilla no. Portilla sobrevive incluso a la consumación de la independencia. ¿Ese es el que muere de cólera? No, el que muere de cólera se piensa, es otro conspirador, del que vamos a hablar más adelante. Pero, Pedro de la Portilla, hay algunos historiadores que dicen que después de la independencia consumada, va él a reivindicar los derechos de ser uno de los pioneros de esta independencia, ¿no? Es decir, son las conspiraciones ocultas, las conspiraciones olvidadas. Qué delicia poder platicar de esto a estas horas en que el centro parece cobrar una segunda vida, se va volviendo más misterioso, más antiguo, como que resalta el peso de los años en los edificios. Y qué delicia poder seguir estas historias ocultas, estas historias de conspiraciones olvidadas, previas a la independencia, que han ocurrido en la Ciudad de México. No se vayan, nos vamos a mover unas cuadras hacia el sitio en donde se llevó a cabo una segunda conspiración. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona.
ADN 40. Siempre conmigo. De Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN... Regresamos a una de nuestras calles amadas, una de nuestras calles favoritas, maestra Beca, la calle de los plateros, la calle donde estaban los talleres de platería, pero también la calle donde se levantaban los grandes palacios de los nobles de la época novohispana. Ya no quedan más que algunos, queda el Palacio de los Azulejos, queda el Palacio de Iturbide, queda la pura fachada de Prado Alegre. Era una calle en donde los palacios se sucedían y donde las familias principales más importantes vivían. De todo eso pues, solamente quedan construcciones como esta, que se levantó ya a principios del siglo XIX, demoliendo probablemente la construcción del siglo XVIII en la que habitó uno de los personajes de los que vamos a hablar en este momento. Y si usted camina por Madero en nuestros tiempos, encontrará centros joyeros repartidos a lo largo de la calle. Es la memoria de las viejas platerías, de los talleres donde se hacían verdaderas filigranas, los orfebres novohispanos. Queda solamente eso, y aquí en las inmediaciones de Plateros y la Plaza Mayor, como se le llamaba el Zócalo en ese tiempo, digamos, frente al poder establecido, se levanta una de las conspiraciones serias que ocurren antes de la independencia, maestra. Así es. Pues justamente esta calle, la calle de los Plateros, como bien dice Héctor, se llama así porque aquí se establecieron el gremio de plateros, y el personaje que va a protagonizar nuestra siguiente conspiración para independizar a la Nueva España era un platero. Es José Luis Rodríguez Alconedo. Él era poblano por ahí de mediados del siglo XVIII, y bueno, allá se casó con la que fue su esposa, doña Gertrudis, pero para 1790 aproximadamente ya llega aquí a la capital, y de inmediato Beca saca su licencia para oficiar como orfebre y platero aquí en la capital, y se le concede, por lo tanto abre su taller aquí en lo que ahora es la avenida Madero, que era la calle Plateros. En los portales tenían el taller. De hecho hay todo por ahí, creo que en el segundo portal se colocó una plaquita que recuerda el lugar en donde hizo su trabajo. Sobre él corre la leyenda de que fue uno de los que fundió uno de los cañones con los que luego se peleó la independencia, ¿no? Así es. Ofreció sus servicios como orfebre para la insurgencia, fundiendo cañones, culebrinas, arcabuces,
Pero bueno, ¿cómo llegó? ¿Cómo es que terminó siendo insurgente? Porque él no es solo un conspirador, Beca, es un insurgente, ¿no? Y también está olvidado, ¿no? De la historia oficial. Hay que Era un retrato, no solamente de él, podemos verlo por un autorretrato, porque también le hacía a la pintura, y está situado también en ese tiempo en el que estaba la discusión de ideas, en el que se hacían pues, grupos secretos para discutir, para leer los libros que circulaban de manera clandestina, para hablar de Voltaire, para hablar de Rousseau, para hablar de autores prohibidos que la Inquisición perseguía y censuraba. Estamos muy cerca de la Profesa, donde se dice que hubo otra conspiración, una de las muchas. Entonces, en medio de ese clima aparecen una serie de juntas que llevan a cabo dos hermanos. Así es, son los hermanos Rodríguez Halconero. Uno era pintor, escultor, orfebre, era de todo, y su hermano, José Luis, era boticario. Resulta que en 1803 ya había sido denunciado José Luis Rodríguez ante el Santo Oficio por andar criticando a la Iglesia y por estar a favor de los revolucionarios franceses. Y aquella vez, pues él confesó ante el Santo Oficio que en efecto había dicho eso, pero pues que se arrepentía profundamente y lo absolvieron. Imagínate lo que decía Voltaire, ¿no? La libertad llegará cuando el último obispo se ha colgado con las tripas del último fraile, ¿no? No, cuando el último rey se ha colgado con las tripas del último obispo. Ese era un poco el pensamiento. Sí, o sea, independizarse tanto de la religión como de este sistema monárquico, ¿no? Que ya no querían más. Y bueno, pues este Rodríguez Halconero, ahí lo absuelven, pero es que estamos en 1803, todavía no es un año tan efervescente, tan convulsivo como 1808, cuando va a volver a ser denunciado al Santo Oficio otra vez. Y ahora, en 1808 hay que recordar que es un año coyuntural, decisivo, porque Napoleón Bonaparte va a invadir la península ibérica. Aquí llegan las noticias de la invasión napoleónica y sabemos que los poderosos en esta capital de la Nueva España se van a polarizar. Por un lado el consulado de comerciantes y por otro el ayuntamiento. Los regidores y miembros del ayuntamiento estaban a favor de que, en ausencia del monarca Fernando VII, que había abdicado, el poder regresara al pueblo, ¿no? Apoyándose en las partidas de Alfonso el Sabio, ¿no? La soberanía popular, entre ellos Primo de Verdad, Azcárate, y empieza toda una convulsión tremenda. El consulado de comerciantes hace lo que jamás imaginó en esta ciudad, que es un golpe de Estado, ¿no? Asalta el Palacio Virreinal un 15 de septiembre, pero de 1808, todo pasa el 15 de septiembre, sí, qué curioso. Pero de 1808, y van a secuestrar a Iturrigaray y a toda su familia y la embarcan a Veracruz para España, ¿no? Lo destierran, y en medio de esta efervescencia es que se empieza a sospechar de Halconero como uno de los principales simpatizantes de Iturrigaray, porque Iturrigaray estaba a favor del ayuntamiento. Él quería, digamos, que se hiciera un gobierno autónomo en ausencia de Fernando VII, con él a la cabeza, obviamente. Claro, sí. La cosa cambia cuando ya no estás al mando. Exactamente. Y entonces, pues se empieza a sospechar de Halconero, se le denuncia, y lo denuncia el conde. Es que me he detenido aquí, ya no quiero avanzar. Sí. Estamos aquí. Exactamente. Esta es una construcción ya muy reciente, muy trabajada y muy transformada, pero en esta casa, a unos pasos de donde empezaba la calle de la opulencia, se levantaba la casa del conde de Peñasco. El conde Guadalupe del Peñasco va a ser vecino del taller de José Luis Rodríguez Halconero, lo va a tener bien vigiladito. Le echaba ojo desde los balcones, entran de noche ahí, están ahí, salen embosados, de qué se trata, y pues se las van, por malas artes, se las va ingeniando para saber lo que estaba ocurriendo ahí. Así es, seguramente le tenía ahí como algún problemilla había, porque pues es obvio que el coraje lo invade, va al Santo Oficio, lo denuncia, y pues esta vez, en medio de esta efervescencia tan grande que está ocasionando la invasión napoleónica, no se salva Halconero, lo termina en el calabozo de la Inquisición. Y bueno, pues allí en el calabozo de la Inquisición él va a defenderse, va a decir que no era simpatizante de Iturrigaray, que de hecho él le dio una moneda de 2 reales al muchacho que le avisó que ya lo habían desterrado, ¿no? Que en realidad él, pues, sí había dicho algunas cosas de las que se le acusaron, pero que estaba en contra de los invasores franceses, no del monarca Fernando VII. Y
pues esta máscara de apoyo a Fernando VII, no estoy en contra del solo de los invasores franceses, va a ser una máscara, ¿no? Hay algunos historiadores que lo manejan así, ¿no? Como la justificación para protegerse un poco. Para verse menos mal, ¿no? Claro, protegerse en caso de que los capturaran. Las conspiraciones en la casa de Alconedo seguramente tuvieron lugar algunas en su casa, y su casa al parecer estuvo en el puente de Santo Domingo, que yo pienso que debió ser entonces en la calle actual de Perú, porque ahí estaba la sequía, ahí debía de haber puentes. Bueno, pasamos por la puerta falsa, sí, ahí estaba la sequía. La calle tiene una curva que nos dice que ahí efectivamente hubo una sequía. Exactamente, ¿no? Es maravillosa la curva. Eva, creo que es interesante que fuera un platero, y no sé si nos puedas también contar un poco de esto, porque la verdad es que en ese momento, en parte, estos sentimientos ya contra la corona española, pues tenían que ver con el hecho de que los novohispanos eran muy conscientes de que la plata de aquí sostenía el reino, ¿no? Sabían que los chinos solo querían negociar con plata, sabían que eso nos convertía a este territorio en un territorio de mucha importancia para la supervivencia del reino español, y eso de alguna manera también motivó estos sentimientos, pues como un poco de un orgullo propio, sabernos un poco el centro del mundo, también gracias a las rutas comerciales, y un poco un sentido de ¿por qué vamos a seguir manteniendo a ese reino si los que tenemos la lana somos nosotros, ¿no? ¿Tú crees que eso haya impactado en que un platero fuera un insurgente? Sí, definitivamente, Beca. Yo creo que le diste al clavo, ya estás diciendo algo que me parece sumamente fundamental para analizar esta conspiración, porque no solamente él creo que tiene esta conciencia por ser platero, Hidalgo, ¿no? Va en el proyecto de Hidalgo, que hay historiadores que dirán que no tenía proyecto ni cabeza. No, sí tuvo proyecto, tenía mucho sentido lo que estaba haciendo Hidalgo. Hidalgo quiere darle un golpe a los puertos porque sabe que la Nueva España es fundamental no solamente en el comercio con Europa, sino en el comercio transatlántico, mundial. Claro. Y que si golpea al puerto de Veracruz y al puerto de Acapulco, donde llega la nao de China, la nao de Filipinas, va a desmoronar este comercio transatlántico, ¿no? Una placa que recuerda que en este portal estuvo el taller de Alconedo. Según la tradición, fundió 12 de los cañones con que se luchó por la independencia. Estamos entrando todo lo que este portal podría contar y podría oír, puesto que se manda a hacer en 1524, o sea, es tempranísimo. Y lo hacen para proteger de la intemperie, del sol, de la lluvia, a los comerciantes que primero se ponían en lo que se conocía como la Plaza Mayor. De ahí empieza la tradición de este sitio que era... Es que no, tampoco es extraño que Alconedo haya operado o haya actuado en este lugar. Este era el lugar donde la gente venía a enterarse de las novedades. Porque pues, todo lo que llegaba, había, así como este puestito de metal que está ahí, había unos cajoncitos de madera, unas pequeñas tiendas que le llamaban cajones, que estaban alineadas de este lado frente a los puestos, digamos, establecidos y frente a los primeros cafés que luego hubo en el siglo XVIII, XIX en la ciudad. Entonces la gente venía aquí a ver las curiosidades que llegaban de la nao de China, y mientras paseaba, a esta hora justamente, era esta hora donde venía el paseo, se iban enterando, oye, pues que hubo una rebelión en tal lugar, o que hay una epidemia, o que tembló, o que hubo un incendio, o que se hundió la flota, que se la atacaron los piratas, etc. Entonces este era el teatro de la ciudad, y no es extraño, pues en medio de todo esto, pues era aquí donde se juntaban todas las ideas, todos los chismes, todas las alucinaciones de una sociedad. Y no es extraño que aquí también, maestra, ya muy cerca, se haya trazado, se haya gestado una tercera conspiración. Justamente como dice Héctor, me encontré que la gente conspiraba en los portales. Era el lugar para hablar de las noticias del mundo. A la sombrita. Oye, pero parece peligroso, digo, aquí lo vemos. El palacio está ahí, ¿no? Virreinal, no, lleno de orejas. En los expedientes de la Inquisición, Beca, siempre es que me dijo que estaba en contra del gobierno virreinal en los portales, ¿no? Yo había ido a comprar, había ido a pasear, porque era un paseo también, y ahí fue donde me dijo, siempre aparecen los portales como un lugar bien importante. Vamos a hablar de esta siguiente conspiración después de esta pausa. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo.
Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. No, una sociedad que no está acostumbrada. Robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9 puntos. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Así. Llegamos a la esquina del 5 de febrero y 16 de septiembre frente a la Plaza de la Constitución, donde existe desde el año de 1673 este letrero inquietante, tan atractivo, que nos informa que el portal en algún momento perteneció al convento de los agustinos. Los agustinos fueron los dueños de este lugar, probablemente eran los que se beneficiaban de las rentas de los cajones. Aquí dice, para que se pueda poner cajones en esta esquina. Estos cajones eran precisamente estos armatostes de madera de los que hablábamos y donde se vendían juguetes, había uno de libros. En este portal llegaron los primeros lentes que hubo en la Nueva España, se vendieron aquí en el portal. Y era la zona donde era el centro de reunión, como nos decía la maestra Eva, y aquí a la vuelta estuvo una librería famosísima, donde se reunían todas las lumbreras de la época a ver libros viejos y a hablar de literatura y a discutir Andrés Quintana Roo y Casbalceta, una generación de fanáticos de los libros, porque ya no nos tocó conocerlo a nosotros, probablemente a nadie de los que nos están viendo pudo conocer esto, pero los arcos no terminaban aquí, sino que los arcos daban la vuelta ocupando casi una cuarta parte de lo que hoy es la calle y corrían hasta la calle de Palma, un poquito más, pero prácticamente hasta la calle de Palma. Eran más arcos llenos de tiendas. Por aquí pasaba el canal de lo que se llamó la calle del Agua, es decir, el canal que pasaba a un lado de Palacio Nacional, sobre lo que hoy es Corregidora, que atravesaba el Zócalo y seguía corriendo para luego ir haciendo vericuetos y desembocar justo por donde comenzamos este recorrido. En este lugar, bueno, se llamó el Portal de la Preciosa Sangre. Sí, así es. Pues aquí alquiló una habitación otro de nuestros conspiradores que se va a llamar Juan Antonio Montenegro. Él viene él nació en Sayula, pero estudió en Guadalajara y se viene acá al Colegio de San Ildefonso. Quiere doctorarse, él ya era un tipo, digamos, muy letrado y aparte estaba siempre con esta inquietud por las novedades europeas, por lo que ocurría al otro lado del océano, y leía a los ilustrados, a Rousseau, a Voltaire, ¿no? A Montesquieu. Y bueno,
pues acá viene al colegio de San Ildefonso a estudiar y alquila aquí en estos portales, alquila una habitación con 2 amigos más del colegio de San Ildefonso. Y bueno, pues un día se le ocurre decirle a uno de estos amigos, Manuel Velasco, me parece se llamaba. Manuel Velasco, sí. Qué nombre, muy actual. Así es. Se le ocurre decirle que, porque era aparte un poco fanfarrón, ¿no? Se le ocurre decirle que él conocía una conspiración de más de 200 criollos para independizar al reino de la Nueva España. Y que además, pues, el reino de la Nueva España, pues, sí tenía que ser independiente porque los súbditos solamente estaban obligados a obedecer a su monarca cuando éste obraba por el bien público y que este no era el caso, ¿no? Que la monarquía española actuaba mal y que eran tiranos. Había una cosa que era muy actual y que es muy actual hoy, que decían es que no tienen que ser, no nos tienen que elegir por un origen divino, los tienen que elegir por voluntad popular. Eso es una bomba en esos años, ¿no? Claro, esto es súper revolucionario. Ahora nos parece como muy común, pero en esa época era revolucionario. Y entonces, pues su amigo Manuel Velasco va a denunciarlo al Santo Oficio. Cuando lo denuncia, este Juan Antonio Montenegro se había regresado a Sayula, a Guadalajara y a Sayula. Y hasta allá lo mandan traer. Y hasta allá lo mandan traer a la capital. Él no sabe qué está pasando cuando lo encierran en el calabozo de la Inquisición. Y pues él va a confesar algunos de sus lances amorosos, porque aparte él se la pasaba diciendo que ojalá en algún concilio... Le quitaran el celibato, ¿no? Quitaran el celibato porque era una desgracia. Un hereje total. Un hereje total. Bueno, lo acusan de herejía ciertamente en la Inquisición. Sí, y bueno, pues se puso ahí a recitar sus pecadillos que había hecho, pero que se había confesado, ¿no? Y dice, la verdad es que hace una defensa maravillosa de sí mismo, porque aparte pues era bien inteligente y bien letrado. Y dice, la verdad es que sí, yo dije que conocía, que había escuchado el rumor de una conspiración de más de 200 criollos, pero jamás dije que participaba yo en ella, ni que también, ni tampoco aseguré que realmente existía. Dije que escuché. Era un chisme. Ajá. Entonces, y la verdad sí estoy a favor de una república, dice, pero una república católica, porque a mí me gusta mucho el Papa, ¿no? O sea, pues, muy listo, muy inteligente. Oye, Eva, pero creo que vale la pena explicarle al público algo que creo que es bien interesante, porque ya van varias veces que nos dices, los mandan al calabozo de la Inquisición, ¿no? Y creo que vale la pena explicar por qué es la Inquisición la encargada de enjuiciarlos. Hablábamos hace un momento de herejías, ¿no? Pero pensaríamos que el tema de una conspiración que busca la independencia es un tema político. ¿No? Así es. Las listas de libros prohibidos, ¿no? Así es. Esto es bien interesante, Beca, porque para estos años tan tempranos, Juan Antonio Montenegro es de 1793, todavía no hay una institución encargada de vigilar el orden en cuanto a conspiraciones e infidencias. Se va a crear la Junta de Seguridad y Buen Orden a partir de todo el ambiente conspiranoico que se va a crear en 1808 con la invasión napoleónica. O sea, a partir del Conedo ya la situación es una conspiración, o sea, hay un ambiente conspiranoico tremendo, todo el mundo sospecha de todos, pero antes no, era la Inquisición la encargada. Entonces iban ante la Inquisición porque todo este tipo de proposiciones eran heréticas, ¿no? Que estaban mezcladas entre lo religioso y lo político, ¿no? Finalmente, el antiguo régimen es un Estado que se sostiene en la religión, ¿no? La teoría del derecho divino de los reyes, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, pues ahí él va a hacer una defensa de sí mismo brillante y va a ser, digamos, su abogado, que va a ser el último de los inquisidores, va a decir, bueno, a ver, no se azoten, tampoco es para tanto, ¿no? Nunca se ha probado tal conspiración, es más bien un rumor. Lo dejan libre, pero él tiene que abjurar de levi, tiene que abjurar de que realmente cometió una herejía, y lo mandan 2 años a un convento de Querétaro, ahí como recluido. Y luego 10 fuera, ¿no? Desterrado fuera de la ciudad. Ya no puede como que regresar tan fácilmente a la ciudad, pero parece que a Juan Antonio Montenegro sí le dio miedito la experiencia que vivió, porque ya no se volverá a escuchar de él. Parece que a lo mejor estuvo como diputado ya tras allá
¿cómo se llama? En el Congreso Constituyente puede llamarse, de la Independencia, pero en Jalisco. Y luego sigue una vida eclesiástica, entre eclesiástica y de estudios teológicos, etcétera, hasta que se muere. Este es el que se muere en 1833 durante la gran epidemia de cólera que mata a muchísima gente en todo el país. Así es, que por ahí hay un historiador que dice que encontró firmas de Juan Antonio tiempo después de la epidemia y que quizá no murió en la epidemia, pero la mayoría no pasó del 37. Considera que murió en la epidemia, la mayoría, ¿no? Y sí, no pasó de este año que mencionas. Entonces, pues sí es interesante rescatar esta historia porque, como dice el historiador Gabriel Torres Puga, que es como el historiador que más ha estudiado el caso de Juan Antonio Montenegro, quizá nunca se pudo probar si realmente existió esta conspiración, pero nos muestra que ya había un ambiente, una atmósfera sumamente convulsiva, que estas ideas de las noticias de la Revolución Francesa, las ideas ilustradas, las ideas de conjuras, de conspiraciones, ya estaban en el imaginario colectivo de la capital, ¿no? Y son procesos larguísimos, porque, pues bueno, faltan 2 años para el estallido. ¿2 años? Pues 1794. Se avienta 20 años y luego todavía 10 años de guerra. Sí. Es decir, son procesos de convulsión que ya estaban 30 años antes de la consumación de la independencia y de la entrada del ejército trigarante a la ciudad. Es un proceso dolorosísimo, muy convulso, que costó persecuciones, cárceles, destierros. Hubo compañeros, a un compañero suyo, no sé si fue uno de los supuestos conspiradores, que le dieron prisión perpetua. Sí, es que hubo muchos conspiradores en diferentes puntos de la ciudad que se aventaron 20 años en las cárceles, ¿no? O sea, se aventaron toda la guerra de independencia y un poco antes encerrados. Y muchos de los conspiradores sí vivieron después de la independencia, pero pensar que te aventaste unos 12, 13, 15 años en la cárcel no fue nada fácil. No, pero está interesante que les haya tocado finalmente verlo consumado, ¿no? Claro, eso es algo al menos como una satisfacción saber que ellos vivieron, ¿no? Para ver esto, ¿no? Bueno, nos queda una historia más. Nos vamos a tener que regresar unos pasos. Bueno, pues envueltos por el himno nacional, en una atmósfera muy semejante a como se ha celebrado la Noche de Independencia en México desde hace muchísimos años, concretamente desde la llegada de don Porfirio tal como la conocemos, pero también recordar un poco cómo se pudo haber visto esta zona de la ciudad el día que entró el ejército trigarante en septiembre de 1821 y la ciudad entera se volcó al Zócalo en un día que no se había vivido jamás. Los relatos del ambiente de euforia siguen siendo muy emocionantes. Y caminamos por los otros portales que se conocieron como el portal. Estos eran donde anduvimos antes el portal de Mercaderes. Este fue conocido como el portal de las Flores. Y muy cerca de donde la maestra Eva nos contará la siguiente historia. Así es. Pues ahora queríamos rematar este programa, no queríamos terminar el programa sin hablar del cura Miguel Hidalgo, porque pues la relación del cura Miguel Hidalgo con la ciudad también siempre ha sido como un tema que se ha tocado, muy polémico, se presta mucho a debate, a especulaciones. ¿Por qué no entró? ¿No? Bueno, en principio de cuentas, se dice que hay expedientes. Yo que he trabajado mucho el expediente de la Inquisición de Miguel Hidalgo, recordemos que en 1801 se le abre un expediente ante el Santo Oficio por proposiciones heréticas, pero va a ser archivado porque no lo encuentran como muy relevante y se va a abrir cuando se vuelve el líder de la insurgencia, se va a reabrir. Y bueno, pues va a haber en especial un comisario aquí de la capital novohispana que va a estar duro y tendido entrevistando, interrogando a un montonal de testigos que estuvieron con Hidalgo, que lo vieron ya formando parte de la insurgencia, ¿no? Ya después del Grito de Dolores. Y uno de ellos va a decir que Hidalgo en Toluca, o sea, muy cerca, después o próximo a la batalla del Monte de las Cruces, que en Toluca estuvo diciendo Hidalgo que cuando entrara a la capital, porque pensaban entrar a la capital, lo primero que iba a hacer era llegar a la catedral, porque siempre cada ciudad que tomaba, Celaya, San Miguel,
siempre se oficiaba una misa con Te Deum en la catedral o en la iglesia, en la parroquia de ese pueblo, de esa ciudad, de esa villa, y la ciudad no iba a ser la excepción, la leal y noble Ciudad de México. Iba a llegar a la catedral, se iba a oficiar una misa, iban a cantar el Te Deum, y luego de ahí se iba a ir al Santo Oficio de la Inquisición a declarar ante todos que él no era hereje. Y al final iba a tomar el Palacio Virreinal, pero que iba a venir con todo su contingente de insurgentes gritando ni arzobispo Gachupín, ni inquisidor Gachupín, ni virrey Gachupín, ni santo Gachupín, que iba a venir con sus porras así gritando. Y uno de estos testigos declaró ante el comisario de la capital de la Nueva España que Hidalgo se la pasó diciendo eso en Toluca. Entonces, ¿por qué no entró? ¿No? Finalmente ganó la batalla del Monte de las estrategia militar, porque entrando aquí se metió una ratonera de la que no tenía defensa ni salida. Probablemente es algo que se ha discutido mucho. De todas maneras, podía haberla tomado, pero no la podía haber sostenido, ¿no? Así es. Hubiera pasado lo que pasó un tiempo después con los conservadores y los liberales en la Reforma, que tomaban la capital, pero solo unos días, porque no podían sostenerla, tenían que salir, como volvió a pasar en la Revolución, en el año 14, que entraban convencionistas, carrancistas, villistas, zapatistas, entraban y salían, porque no la podían tener. Pero tenía el poder simbólico de haber hecho caer a la capital del virreinato en su poder. Tomó otra decisión y, bueno, pues ya sabemos cómo terminó la historia. Precisamente estamos en un lugar, maestra, que fue remodelado el 16 de septiembre de 1910. Se inauguró la remodelación del edificio del ayuntamiento y de estos portales para la ceremonia del centenario de la independencia, con Porfirio Díaz a la cabeza de la inauguración de este edificio que tenemos aquí, que está cumpliendo entonces con este aspecto 110 años, a pesar de ser pues uno de los edificios más antiguos de la ciudad, el lugar donde se establece el ayuntamiento, el lugar donde ya lo hemos platicado, se abre la cárcel, la carnicería, el lugar donde se hacen las cosas básicas después de la caída de Tenochtitlan en 1524-25, que empieza la distribución de la ciudad. Entonces, pues un lugar que ha visto pasar ya tantas cosas. Hay un relato que a mí me gusta mucho de un periodista que en la Decena Trágica cuenta desde estos portales lo que estaba viendo y cómo se pertrechaba detrás de estas columnas para salvarse de las balas. Una historia, pues estamos viendo las imágenes de la corregidora y de los grandes... ¿Quién está la güera ya? Sí, la güera Rodríguez. Aparece ya como precursora de la independencia, y sin embargo, como nos decía la maestra, pues es larguísima la lista de conspiradores que a lo largo de los 3 siglos van haciendo germinar la idea de la independencia. Nada más y nada menos, Luis González Obregón tiene un libro más o menos de este ancho que se llama Historia de las rebeliones indígenas previas a la independencia, que cuenta todo lo que pasó, no solamente en la Ciudad de México, sino en Veracruz, en todos los conflictos que hubo en distintos lugares de la República, y que anunciaron o que daban cuenta de este descontento que se estaba viviendo en la sociedad y que acaba con esa convulsión social que cambia definitivamente el rumbo de México, ¿no?, durante los 100 años siguientes. Así es. Pues finalmente la ciudad, como dice Héctor, era un sitio simbólico. Estratégica y geográficamente estaba muy vulnerable, porque solo tenía 2,000 hombres del ejército realista protegiéndola, y pues como era un valle, pues podías entrar por donde sea y sitiarla, etcétera. Pero el virrey Venegas acababa de llegar, o sea, Venegas llega creo que unos días después de que Hidalgo da el grito. Entonces era como inexperto, por eso le deja todo el poder a Calleja, porque él no sabía todavía qué onda. Pero lo que sí es de que tras la batalla del Monte de las Cruces, que ganan los insurgentes, Hidalgo manda a Mariano Jiménez, que entra por Chapultepec. Para esto el virrey Venegas ya había puesto artillería en la calzada de la Piedad, ¿sí?, en el paso de Bucareli. Pero Mariano Jiménez entra con una carroza que tiene una bandera blanca, con una carta, un pliego, escrito por Miguel Hidalgo y dirigido al virrey Venegas, en el que dice que debe entregar la ciudad o los insurgentes la van a tomar, como sucedió con Granaditas, allá con el intendente Antonio Riaño en Guanajuato.
Y Mariano Jiménez lo interceptan, no lo dejan entrar, pero el pliego petitorio llega con el virrey Venegas y Venegas los manda a volar. Dice, si entran, los vamos a pena capital a los insurgentes. La cabeza de ellos yo la quiero, ¿no? Y entonces se regresa Mariano Jiménez a Coajimalpa, donde estaban los demás insurgentes con Hidalgo a la cabeza y Allende, y todos están esperando que Hidalgo diga, mañana tomamos la ciudad. Era el 2 de noviembre de 1810, y entonces, pues, aquí se vivió un miedo terrible de que los insurgentes tomaran la ciudad, pero finalmente jamás llegó el ejército insurgente porque Hidalgo decidió dar marcha atrás. Se mantuvo intacta la Ciudad de México. Ahorita estaba pensando el miedo que provocó una rebelión de esclavos negros cuando decían que iban a entrar y que venían precisamente por la calzada de la Piedad. Y en ese momento todos se encerraron en sus casas y esa noche se oyó una piara de cerdos pasar gruñendo y un vecino dijo, ya están aquí caminando por la calle. Se empezó a pasar la voz y la ciudad vivió una de las noches más aterradoras de su historia. Finalmente salieron al día siguiente y vieron que no había ocurrido absolutamente nada. Una de las muchas anécdotas que rodean las conspiraciones que acompañaron la vida de la ciudad previo al estallido de la Guerra de Independencia. Así es, y lamentablemente ya nos hacen señas que se nos acaba el tiempo. Ha sido fascinante, Eva, recorrer las calles de la ciudad contigo, descubriendo las conspiraciones que sucedieron aquí. Tú ya nos lo decías al principio, creemos que la independencia es algo que se gestó en el Bajío, y bueno, hay que voltear a ver la Ciudad de México porque también aquí, pues, hubo conspiraciones que fueron fundamentales. Así es. Bueno, pues qué mejor manera de despedir el programa dedicado a las fiestas de patrias que escuchando el himno nacional. Espero que se la haya pasado bien. Nos vemos la siguiente semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Gracias, Beca. Gracias, maestra. Eva, gracias. Gracias a ustedes.